Bendiciones para todos. Aquí estamos grabando en vivo. Vamos a tener una pequeña enseñanza hoy en vivo de la palabra del Señor. Vamos a leer un rato y tener una pequeña explicación en el Evangelio, perdón, en Romanos capítulo 1. Vamos a leerlo así. Dice Romanos capítulo 1, verso 17. Dice, pues el Evangelio nos muestra de qué manera Dios nos hace justos. Es por fe, de principio a fin. Así lo dicen las Escrituras. El justo por la fe vivirá. Fíjate lo que dice aquí este pasaje tremendísimo, ¿no? El verso 16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación, primeramente a los judíos y luego a los que no lo son. O sea que el Evangelio es la predicación de la palabra del Señor, buenas nuevas de salvación. Pero luego dice, pues el Evangelio nos muestra de qué manera Dios nos hace justos. Fíjense lo que está diciendo el texto. Pues el Evangelio nos muestra de qué manera Dios nos hace justos. O sea, aquí podemos aprender en este versículo cuál es la forma, y la forma en que Dios nos hace justos. Dice aquí que es por fe, de principio a fin. Con este versículo, sin buscar más nada, anulamos toda mala enseñanza que nos quiera poner carga para agradar al Señor, para obtener la salvación, para tener la vida eterna, para que Dios nos bendiga. Que si hay que hacer esto, que si hay que hacer lo otro. Ahora, hay cosas que no son malas, que se pueden hacer, pero no para alcanzar salvación. Ejemplo, hay que ayunar. Hay que leer la Biblia, eso hay que hacerlo. Hay que congregarse, sí, claro que sí. Hay que hacer buenas obras, seguro que sí, pero nada de eso es para alcanzar salvación. No hay ningún sacrificio que pueda sustituir lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. No hay nada que usted y yo podamos hacer para llegar a ser justos. Oiga, estoy hablando para llegar a ser justo. El versículo dice, pues el Evangelio nos muestra de qué manera Dios nos hace justo. ¿De qué manera? Es por fe, de principio a fin. Así lo dicen las Escrituras. El justo por la fe vivirá. O sea que no hay otra forma de explicar la obra salvadora de Dios, sino es por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto quita entonces, como le dije, toda carga, toda opresión, toda situación incómoda que nos quieran montar encima. Usted no ayuna para ser justo. Usted no ora para ser justo. Usted no lee la Biblia para ser justo. Usted no se sacrifica y hace cosas buenas para ser justo. No. La única cosa que nos hace justo es la fe. ¿Y la fe en quién? En nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso debe darnos paz, eso debe darnos calma, eso debe darnos seguridad de que ninguna obra que yo haga, ni ninguna obra que me quiera imponer que yo haga, puede llegar a que yo sea justo, porque el justo llega a ser justo, valga la redundancia, por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer también en Romanos capítulo 3, en el verso 20, que era lo que aquí Pablo está explicándole a los romanos, que mucha gente quiso o quería o pretendía ser salvo, justificarse por la ley. Y Pablo le está diciendo que no es por la ley, sino que es por fe en nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 20, Romanos 3:20, dice, porque nadie podrá decir que ha cumplido la ley
estamos hablando de la ley de Moisés, porque nadie podrá decir que ha cumplido la ley y que Dios debe reconocerlo como justo, ya que la ley solamente sirve para hacernos saber que somos pecadores. Qué tremendo, qué tremendo. Se lo repito ahora minuciosamente. Romanos 3:20. Porque nadie es nadie. Podrá decir que ha cumplido la ley. Fíjeseme por acá. Nadie puede decir que ha cumplido la ley. El único que la cumplió fue el Señor Jesucristo. Entonces, a mí lo que me incomoda, lo que me molesta un poco, que hay personas, líderes, predicadores, pastores, no todos, que se arrogan una autoridad tal de querernos señalar, de querernos regañar, de querernos imponer su forma y manera de ser para poder ser justos, para poder estar bien con Dios, y nos montan entonces cosas que ellos no las hacen como los fariseos. No, Señor, no debe ser así. Y yo no estoy en contra de los líderes. No, no, no. Guarden al Señor. Yo estoy de acuerdo con las autoridades que Dios ha puesto en la iglesia. Son los apóstoles, los pastores, los maestros, los evangelistas. ¿Se da cuenta? Toda esta gente que Dios puso para trabajar en la obra del Señor, pero que ellos mismos deben estar sujetos a lo que dice la palabra. ¿Y qué es lo que dice la palabra? Porque nadie podrá decir que ha cumplido la ley, nadie. Por eso es como un retroceso. Ahora que estamos en Cristo, querer judaizar. ¿Estoy yo en contra de cosas del pueblo judío? Claro que no, pero los judíos tienen su tradición, sus costumbres, su cultura, y nosotros, los gentiles, tenemos las nuestras. Entonces, el hecho de que alguien judaice, inclusive cambiándose el nombre, poniéndose nombres judíos, haciendo danzas judías, tocando el chofar o el cacho, como yo lo llamo, y etcétera, etcétera, con vestimenta judía, poniéndose el asunto aquí arriba, eso no nos acerca a Dios en nada. Eso es un retroceso. ¿Sabe por qué? Porque nadie podrá decir que ha cumplido la ley, que era lo máximo para los judíos, era la ley. Y si aquí dice que nadie puede decir que ha cumplido la ley, ¿qué me interesa a mí o qué valor me viene para mí el que yo haga la costumbre judía? No quiero que me malinterprete. Usted lo quiere hacer porque le parece bonito, porque le parece bueno, porque le llama la atención. Hágalo usted, pero no se lo imponga a los demás y tampoco crea que por eso usted va a llegar a ser justo. ¿Ve? No se llega a ser justo por ninguna obra de la ley. Entonces termina el texto, porque nadie podrá decir que ha cumplido la ley y que Dios debe reconocerlo como justo. O sea, Dios está obligado a reconocerme como justo porque yo guardé la ley. No, nadie guardó la ley. Es imposible. Los 613 mandamientos que tiene la ley de Moisés, nadie, aquí dice la palabra, que lo ha cumplido. Y dice, ya que la ley solamente sirve para hacernos saber que somos pecadores. Claro, como dijo Pablo, yo no sabía lo que era codiciar, lo que era envidiar, hasta que la ley dijo que era codicia, que era malo codiciar. Entonces, él, desarrollando ese pasaje más adelante, dice, y entonces la ley es mala. No, no es mala, sino que el pecado, para mostrarse pecado, me mató por el mandamiento que es bueno. ¿Se da cuenta? O sea, no es que la ley es mala, no, sino que es imposible cumplir la ley y decir entonces que yo soy justo porque la estoy cumpliendo. No, no la está cumpliendo. En algunos de los mandamientos de los 613, usted ha fallado. Yo lo que quiero con esta enseñanza, mis hermanos, es que dejemos de estar señalando a los demás porque han faltado, porque les falta. Busque a Dios, llénese de Dios para que Dios lo justifique. Mire, por la fe somos justificados. Y si una persona de verdad creyó en Jesús, oye bien, de verdad creyó en Jesús, entonces el Espíritu Santo viene a morar en él y lo va a dirigir, lo va a guiar,
le va a enseñar, ya sea por medio de los líderes, ya sea por la palabra, ya sea por el mismo Espíritu Santo, de una forma u otra, Dios se va a encargar, usando cualquier medio, de que la persona que pasó de muerte a vida, que ahora es considerado hijo de Dios, que tiene el Espíritu Santo en su corazón, se va a asegurar Dios de que él camine en la fe del Evangelio y que logre hacer la voluntad del Señor. Nos toca a nosotros aconsejar, nos toca a nosotros ayudar, nos toca a nosotros como líderes colaborar. ¿Por qué? Porque para eso nos puso el Señor, a los pastores, maestros, evangelistas, nos puso el Señor para que edificáramos el cuerpo de Cristo, a fin de que todos llegásemos a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Se da cuenta? Y como dice Pedro, sin señorío, sin mando, sin abusar de autoridad, sin imponer cargas. Entonces el verso completo dice, porque nadie podrá decir que ha cumplido la ley y que Dios debe reconocerlo como justo, ya que la ley solamente sirve para hacernos saber que somos pecadores. Pero eso no quiere decir, repito, que la ley es mala, no, la ley es buena, la ley es santa, pero el pecado, para mostrarse pecado, aprovechó el mandamiento que es bueno y por el mandamiento me hizo conocer lo que es malo y al yo saber que es malo y lo estaba haciendo, me mató por el pecado, que pecado es desobediencia a la palabra del Señor. Entonces la palabra nos está enseñando acá que la única forma en que Dios nos justifica es por medio de la fe. Dice el verso 21, vamos a ver qué encontramos acá. Pero ahora, sin la ley de Moisés, pero ahora sin la ley, Dios ha mostrado de qué manera nos hace justo. Vuelve a repetir la misma expresión del versículo 17. Pero ahora sin la ley, Dios nos ha mostrado de qué manera nos hace justo. Y esto lo confirma la misma ley y los profetas. Por medio de la fe en Jesucristo, Dios hace justo a todos los que creen. Tremendo, tremendo. Si el apóstol Pablo estuviera predicando eso en vivo, yo lo estuviera aplaudiendo. ¿Por qué? Porque tremenda verdad como el tamaño del mundo. Y esto lo confirman la misma ley y los profetas. Por medio de la fe en Jesucristo, Dios hace justo a todos los que creen. Pues no hay diferencia. Todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. ¿Se da cuenta? Todos hemos pecado. Aún los judíos han pecado. Los gentiles, todos hemos pecado. Todos nos hemos apartado de Dios, todos le hemos dado la espalda, todos hemos satisfecho nuestros deseos carnales, hemos hecho lo contrario de lo que dice la palabra del Señor. O sea que en cuanto a salvación, no hay diferencia. Tanto el judío como el gentil ha pecado. Y entonces por eso es que dice la palabra, no es por obra de justicia, para que ninguno se gloríe. No es por cumplir la ley de Moisés, porque para empezar nadie la ha cumplido. Y segundo, esa no es la forma que Dios escogió y en su sabiduría, en su amor, en su bondad, en su gracia y en su derecho como Dios que tiene a escoger y a decidir. Dios escogió que por medio de la fe en Jesucristo, Dios hace justo a todos los que creen. Pues no hay diferencia, todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. Pero el verso 24, mire lo que dice, pero Dios en su bondad, como todos estamos en pecado de espaldas a Dios, dice la palabra, pero Dios en su bondad y gratuitamente los hace justos. Esa es otra cosa. Dios en su bondad, es decir, por su misericordia, por su benignidad, porque Él quiso en su santidad. Y segundo, gratuitamente los hace justos por la fe en Jesucristo. Es decir, tampoco hay que pagar nada. Pastor, usted está hablando que no hay que dar diezmo y ofrenda. No, yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy hablando es que para ser justo no se puede comprar con dinero, no se puede comprar con riqueza,
no se puede comprar con nada material, no se puede comprar con estudios, no se puede comprar con posesiones, no se puede comprar con experiencia, no se puede comprar con título. La salvación es gratuitamente. Dios nos hace justo gratuitamente. Y justo es una persona que ya está justificado y que en el caso de Dios de condenación ya no merece condenación, ya no hay condenación para él porque esa persona ha sido declarado justo. Pero Dios en su bondad y gratuitamente, verso 24, los hace justos mediante la liberación que realizó Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? Es por lo que hizo Cristo Jesús, no por lo que usted y yo podamos hacer. Que es bueno esforzarnos en agradar a Dios, en saber cómo es ese esfuerzo, pastor, explíqueme, le explico. Si yo sé que la fornicación, que el adulterio, que la codicia, que la lujuria, que la mentira, que la maldad, que la mala intención no agrada a Dios y que eso está en mi carne, fíjense que le nombré todas las cosas de la carne, entonces yo debo, con la ayuda del Espíritu Santo, reconocer que eso es malo y pelear contra eso y no hacerlo. Pero inclusive el hecho de que yo pelee contra la maldad, contra la mentira, contra las peleas, contra la hechicería, contra la fornicación, contra el adulterio, contra el robo, no quiere decir que por eso yo soy justo. No, tengo eso en la carne y estoy peleando, como dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Se da cuenta? Entonces, nada de lo que usted haga lo va a justificar, a ser justo delante de Dios. Esto no es una enseñanza para el libertinaje, sino para quitar cargas, para quitar opresión, para descansar en el Señor, para no andar con angustia, que si Cristo viene me quedo, que si no me quedo, que si esto, no, ya usted es justo, usted tiene las peleas que tiene toda persona que vive en esta carne. Usted, dependiendo de su inclinación, dependiendo de su experiencia, dependiendo de su niñez, dependiendo de todo lo que ha vivido, para usted a lo mejor el problema es el sexo, pero para otro a lo mejor el problema es la bebida, para otro, a lo mejor el problema son las malas palabras. Para otro, a lo mejor el mal carácter. Para otro, a lo mejor es que tiende a la codicia. Para otro, es que le gusta la mentira. O sea, dependiendo de usted va a estar lidiando con eso hasta el día que se muera. Pero eso no quiere decir que usted no es justo. Usted es justo por el sacrificio, como dice aquí, mediante la liberación que realizó Cristo Jesús. Estoy leyendo en Romanos capítulo 3, verso ahora 24. Esa lucha de la carne, bueno, la tendremos todos. Por eso hay que acercarnos más a hacer la dirección, la voluntad del Espíritu Santo, para que nuestro espíritu, en comunión con el Espíritu Santo, crezca y se fortalezca y se debiliten nuestros deseos de la carne. Verso 25 dice, Dios hizo que Cristo, al derramar su sangre, fuera el instrumento del perdón. Eso me gusta muchísimo. Se lo repito, Dios, oiga, Dios, no fue invento de nadie. Dios hizo que Cristo, al derramar su sangre, fuera el instrumento del perdón. No hay más nada. Jesucristo, instrumento del perdón. Y lo explica. Dice, este perdón se alcanza por la fe. ¿Se da cuenta? No es que yo voy a cumplir promesa, no es que yo voy a andar descalzo, no es que yo voy a andar de rodillas, no es que yo me voy a latigar, no es que yo voy a andar de determinados colores, no es que yo me voy a rapar la cabeza, no es que todos los meses yo voy a hacer esto, no es que yo prometí todos los años tal cosa, no es que yo, no, nada, nada, este perdón de la vida eterna, este perdón de nuestros pecados se alcanza por la fe. ¿La fe en quién? En Cristo. En Cristo, ¿por qué? Por lo que hizo en la cruz del Calvario.
que él no pecó, y como él no pecó, no le tocaba morir, y entonces él dijo, yo pongo mi vida, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Es decir, que Jesús no le tocaba morir y entonces él puso su vida por usted y por mí. Si usted y yo creemos eso, tenemos fe en eso que hizo Jesucristo, entonces recibimos perdón de nuestros pecados y pasamos a ser justos delante de Dios, porque así lo hizo Dios. Mire cómo dice el verso. Así quería Dios mostrar cómo nos hace justos, perdonando los pecados que habíamos cometido antes, porque Él es paciente. Qué tremendo. Aplauso, gloria y honra a nuestro Dios grande, todopoderoso, misericordioso, justo y benigno. Así Él lo quiso y es lo mejor, porque si fuera por las obras de la ley, yo estuviera raspado. Si fuera por mis deseos carnales, yo estuviera raspado. Si fuera por mi carácter, yo estuviera raspado. Si fuera por mi experiencia, yo estuviera raspado. Si fuera por mis estudios, estuviera raspado. Si fuera por dinero para comprar, no digo raspado. La olla lo hice raspado. Todo. Ahora, ¿qué sí podía yo hacer con la ayuda del Espíritu Santo? Creer. Y cada día pido al Espíritu Santo que me ayude a creer más. ¿Cómo puedo yo creer más cada día? Leyendo la palabra, escudriñándola, buscándole el sentido completo, pidiendo dirección al Espíritu Santo, y así nadie me va a montar cargas, nadie me va a imponer nada, nadie me va a señalar, no voy a aceptar pensamientos de culpabilidad, porque yo sé que es por la fe en Jesucristo y que mis deseos carnales siempre lo voy a tener. Y el que acusa y señala también tiene sus deseos carnales, olvídese. Es como dijo Jesús, fariseo hipócrita, que montan cargas sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren tocarla. ¿Ve? Entonces, gracias a Dios por esto. Por eso es que debemos leer la palabra y ella es la que nos va enseñando. Ya estoy terminando, no se preocupe. Él quería mostrar, sigue diciendo el verso, estoy hablando del verso 25. Él quería mostrar en el tiempo presente cómo nos hace justo. Pues así como Él es justo, hace justo a los que creen en Jesús. Me gusta eso. Como Él es justo, pues así como Él es justo, hace justo a los que creen en Jesús. Cierra el verso 27. ¿Dónde pues queda el orgullo del hombre ante Dios? Queda eliminado. Claro, no hay orgullo, no hay prepotencia, no hay altivez, no hay arrogancia, porque no hay nada que hacer materialmente hablando, humanamente hablando, físicamente hablando, para llegar a ser justo. Solamente creer en Jesús. Por eso, ¿dónde pues queda el orgullo del hombre ante Dios? Queda eliminado. Y aquí lo pone en signo de admiración. Es decir, queda eliminado. El apóstol pregunta, ¿por qué razón? O sea, ¿por qué razón qué? ¿Por qué razón queda eliminado el orgullo del hombre ante Dios? Dice la respuesta, no por haber cumplido la ley, no, sino por haber creído. Qué tremendo. Aplauso a nuestro Dios. Ese es nuestro Señor. Verso 28. Así llegamos a esta conclusión. Qué tremendo, oiga. Así llegamos a esta conclusión, que Dios hace justo al hombre por la fe, independientemente del cumplimiento de la ley. Así que olvídense usted del cumplimiento de la ley. Si es el sábado el día del Señor, que si es el domingo, todos los días son del Señor. No se monte carga que el sábado no puede hacer esto, no puede hacer lo otro, no puede. No, 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 no. Por eso usted no va a ser justo. A mí lo que me interesa es ser justo. Entonces, si a mí me dicen que no es por el cumplimiento de la ley, sino por la fe en Jesús, para que yo me vaya a montar carga de estar los sábados cumpliendo algo estricto que no me va a ayudar en nada. ¿Se da cuenta? Y recuerden, no estoy en contra de la ley, porque la ley es buena, dice la palabra, y la ley nos enseña lo que es malo para nosotros ahora evitarlo. Y la ley nos enseña
cómo trató Dios y cómo nos fue llevando por la palabra hasta llegar a Jesucristo. En un tiempo la palabra, la ley fue muy buena, pero ahora es por la fe en Cristo Jesús. Y el verso 29, ¿acaso Dios es solamente Dios de los judíos? ¿No lo es también de todas las naciones? Claro está que lo es también de todas las naciones. Pues no hay más que un Dios, el Dios que hace justos a los que tienen fe, sin tomar en cuenta si están o no están circuncidados. Pablo dice, hasta ni la circuncisión, que era signo del pacto de la ley, hasta eso no, ya eso no tiene ningún valor. Entonces, usted está claro en eso, ¿verdad? Entiende. Voy a terminar con el verso, con el capítulo 5 y con esto cierro. Dice, capítulo 5 de Romanos, verso 1. Puesto que Dios ya no ha hecho justo, fíjese que del capítulo 1 al 5 está hablando de puro cómo Dios nos hace justo por medio de la fe en Jesucristo. Puesto que Dios ya nos ha hecho justo, gracias a la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque somos justos por la fe, que así lo dispuso Dios. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde, nos haga entender todas estas cosas, que usted pueda resplandecer delante de Dios por la palabra, por medio del Espíritu Santo, y quitarse tantas cargas que nos han puesto y otras no las hemos puesto nosotros, que se ha vendido la idea que mientras más sufrimiento, mientras más dolor, mientras más angustia, mientras más pobreza, mientras más necesidad, estamos más cerca de Dios. Nada de eso cuenta. Estamos más cerca de Dios ahora por la fe en Jesucristo y nuestra fe puede crecer y podemos seguir agradando a Dios en todo. Paz, salud y bendiciones. Recuerde, le habló su pastor y amigo Sergio Cabello, pastor de la Iglesia Simo Internacional, Ministerio Apostólico. Si usted no se está congregando por alguna causa, motivo o razón, escríbame y si usted vive cerca del área donde yo resido, podemos reunirnos, orar en su casa, leer la Biblia, llevar la enseñanza y si usted vive lejos, podemos fundar también, crear una iglesia virtual. Esos son los proyectos que tengo para este año. Paz, salud y bendiciones y siempre me enredo, no sé si se dan cuenta, tengo que decirlo para que no se rían de mí, que después no sé cómo salir de acá, empiezo a darle aquí, empiezo a todo, bueno, vamos a creer que aquí salimos con la bendición de Dios. Paz, salud y bendiciones para todos.